Apple acaba de lanzar iOS 17.1.1 y en este vídeo te voy a comentar todas las novedades y todas las cosas que debes saber. Antes de nada, debes tener un dispositivo con iOS 17 desde el iPhone 10S y 10R en adelante y ojo porque esta actualización ha pesado aproximadamente unos 300 megas dependiendo de tu dispositivo y también tenemos diferentes actualizaciones. Por ejemplo, tenemos actualizaciones para iPad que es como esta de iOS 17.1.1, también watchOS 10.1.1 y también actualización para el HomePod 17.1.1, incluso para los Beats, tanto los Beats Fit Pro y Power Beats Pro con nuevo firmware y correcciones de errores. Antes de nada, deciros que hoy justo acabo de subir la review de los nuevos MacBook Pro, tanto M3 como M3 Pro, con todas las características, con una comparación, con un montón de test, así que si no lo has visto te invito por aquí arriba a que vayas a echarle un vistazo. Después de eso podemos hablar de esta actualización y es que en principio iOS 17.1.1 viene para mejorar diferentes problemas. El primero de todos está relacionado con el NFC y también con Apple Pay, ya que había problemas después sobre todo de cargarlo de manera inalámbrica con algunos coches o carros, en concreto Apple no quería decir el nombre, pero han sido BMW, pues luego de esto podrían tener problemas a la hora de pagar o de usar funciones NFC. Ya os digo, es bastante raro, pero otra cosa que Apple también remarca dentro de esta actualización es que había un bug relacionado con el widget de tiempo y este podía producir errores, incluso hacer cosas raras en la pantalla de bloqueo. Esto sucedía sobre todo cuando estaba nevando en un sitio en concreto y por tanto producía como un bug que era imposible de ver de manera total el tiempo. Creo que esto está solucionado con esta actualización y a pesar de que no está en las notas de esta actualización, también había problemas con el Wi-Fi, con el Wi-Fi y Apple había dicho que lo iba a solucionar en la siguiente actualización y es esta, así que supongo que está corregido con esta actualización. No está confirmado de manera oficial, pero lo más probable es que parece estar solucionado con esta actualización. En cuanto a batería y rendimiento no tenemos los datos suficientes. Apple tampoco ha remarcado de momento, ya os digo, sobre este tipo de detalles, sobre este tipo de datos, por tanto debemos esperar a tener noticias. Ya sabéis que después de unos días de una actualización suelo hacer una segunda review entrando en detalle, contándoos las novedades ocultas y también hablando de este tipo de cosas donde ya hemos experimentado un poco con esta actualización. Si nos vamos a watchOS 10.1.1, este corrige un problema importante que tenían usuarios, la duración de su batería, es decir, con un drenaje exagerado de la batería de los Apple Watch, y parece que esta actualización viene a evitar este error que estaba presente en muchos de los Apple Watch. Además de esto, Apple ya está probando iOS 17.2, también iPadOS 17.2 y trae nuevas funciones, incluso nuevas aplicaciones como ya os expliqué. Alguna de ellas es la aplicación de diario, que Apple está trabajando en ello, simplemente una aplicación de diario con un montón de funciones, también nuevos widgets como ya os enseñé, verificación de clave de contacto y Apple también sigue mejorando Apple Music. La fecha de lanzamiento de esta actualización iOS 17.2 será en diciembre, es decir, todos esperamos que sea sobre principios de diciembre, aunque esto no lo sabemos de manera oficial. Se espera que se lance sobre estas fechas. Y relacionado con el HomePod, como os decía, había un problema con Siri y también con las preguntas y con las respuestas. Era una especie de bug que parece estar solucionado con esta actualización. Para los que tengáis un Mac, que sepáis que también está disponible nueva actualización de macOS Sonova 14.1.1 para todos aquellos que queráis actualizar. Así que chicos, no mucho más, ha sido un vídeo rápido donde hemos comentado diferentes novedades de esta pequeña actualización. Decidme en los comentarios si habéis notado algún cambio ya al principio después de instalar, si de momento vais a esperar o en qué actualización estáis actualmente. Así que espero os haya gustado este vídeo. Como siempre os dejo el canal de WhatsApp para que vayáis y os enteréis de todo lo antes posible y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!